¿Sabes cuál es el pecado más practicado? Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando Jesús. Está en el Sermón del Monte. Jesús quiere trabajar en ellos ahí y en nosotros hoy y en toda su iglesia. Práctica. Jesús quiere ir a la práctica. En el capítulo 5, Jesús trabajó mucho en la enseñanza teórica. Ellos ahí habían recibido enseñanza teórica, no solo de Jesús ahí, sino anteriormente de los escribas, de los fariseos, y practicaban mal aquello que se les había enseñado. Así muchos hoy, enseñados por la palabra de Dios, practicamos o hemos practicado en algún momento mal las cosas. Los primeros 18 versículos del capítulo 6, Jesús va a trabajar 3 fundamentos en el cristiano. Pero por lo que puedo leer ahí, lo que más practicaban aquellas personas en aquel tiempo era la hipocresía. Ese es el pecado más practicado por la humanidad. La hipocresía viene del griego hipócrates, que significa actor, alguien que se enmascara, se pone una máscara y representa un papel. Ese es un actor. En el griego hipócrates. De ahí viene el término de Jesús, hipócritas. Y en Mateo capítulo 15, versículo 7 y 8, Jesús les dice ahí a los judíos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Se lo dijo Jesús a Israel y se lo dice la palabra de Dios hoy, aparte del pueblo de Dios. La hipocresía es un tema recurrente en toda la Biblia. La hipocresía es la disociación entre lo que sabes y lo que practicas, entre lo que dices y lo que haces. Es la desconexión entre una cosa y la otra. En algunos, lo de adentro es diferente a lo de afuera. Se nota. Usted sabe que todos batallamos por no caer en hipocresía. Es la desconexión entre
lo que alguien puede decir, inclusive en el púlpito, y cómo esa persona vive. Entre el domingo y los demás días. Una cosa se es a veces el domingo y otra los demás días. Entre lo que soy y lo que otros piensan que soy. Solamente Cristo puede cambiar a la persona. Ahora, ¿qué quiere nuestro Señor Jesucristo decirnos ahí en ese versículo 1 del capítulo 6? Guardaos. En otras versiones dice, cuidad. Presten atención. Es lo que Él quiere decir. Presten atención a todo lo que hacen. Porque en lo que hacen puede haber una desconexión con lo que tú sabes, con lo que deberías de hacer o con lo que hablaste antes. Presta atención a eso. Eso es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Toda la humanidad ha pecado en esto. No hay uno solo de los seres humanos, solo Jesucristo Santo no pecó en esto. Hombres de Dios como David pecaron de esta forma. David, un hombre con el corazón conforme a Dios, vio a una mujer, Betsabé, se volvió loco, ya había cometido un error por no haber ido al campo de batalla, que era donde él debía ir. Él estaba ungido para la guerra, se quedó haciendo lo que no debía hacer. Y fue contra la mujer de Urías. Usted conoce la historia, segundo libro de Samuel 11 y 12. Esto todo un plan, no solamente el adulterio, el engaño, también fue el asesinato. Eso es hipocresía. Así también Pedro luchaba contra ese pecado. Y por eso negó a Jesús. Hipócrita. Encontramos, cuando nos ponemos a investigar en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, había en Israel rabíes, maestros rabíes, habían discípulos, habían talmidines o talmidín. No todos los rabíes tenían talmidín. Normalmente tenían discípulos, tenían estudiantes. Pero ellos pasaban a otro nivel. Esmigia se llama ese otro nivel. Nivel de autoridad. O sea, estaban en un nivel superior los rabíes con esmigia. Ellos, esos rabíes, podían introducir nuevas enseñanzas, no según Moisés, sino según el criterio de ellos. Imagínense en el nivel que estaban esos rabíes. Ellos eran ungidos por dos rabíes mayores.
por eso usted encuentra en la palabra que dice, o le decían a Jesús, ¿quién te dio autoridad? Jesús era un rabí. Ellos querían saber quién le dio la autoridad a Jesús el rabí. Porque, por ejemplo, Shammai, de 85 años de edad, había sido ungido por dos rabíes mayores que él, el mismo Gileo, y ellos podían introducir las enseñanzas que a ellos se les viniera en gana. Aparece Jesús con nuevas enseñanzas, un rabí, pero ellos, ¿quién te dio autoridad a ti? Viene de arriba. Pero ¿cómo se les iba a revelar a estos otros rabíes? Un talmidín era un discípulo avanzado, 24 horas del día, 7 días de la semana, viviendo con su rabí para ser como él. Jesús tenía 12. Esos talmidín tenían reglas, normas, como códigos de honor. Y uno era que jamás abandonarían, jamás negarían a su rabí. Ellos hacían voto de nunca desconectarse, separarse de su rabí. Y Pedro 3 veces lo negó. ¿Cómo? Y el voto que hacían, hipócrita. Y pudiera decir a alguien, no, pero fue en ese momento. Cuando tú sigues leyendo cómo fue la iglesia primitiva, te encuentras unos cuantos años después en Antioquía que Pedro negó también, o nuevamente, la gracia. Si niegan la gracia, están negando al dador de la gracia, están negando el evangelio. Y fue cuando Pablo le reclamó en público. Dice el versículo 13 de Gálatas 2: y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera, está hablando de Pedro, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué les hablo de esto? Oye, porque Pedro fue formado por Jesús. Porque Bernabé fue el que en algún momento, que no querían a Pablo cuando venía de ser Saulo, que era muérgano Saulo, y aparece entonces ahora convertido a Cristo. Quien lo logra introducir es Bernabé. Se hizo amigo de Pablo, y los demás discípulos o los otros apóstoles no querían mucho a Pablo. Claro, sus antecedentes. Y Bernabé fue, vamos Pablito, tú vas conmigo, y yo tengo ahí muy buenas relaciones y ahí te voy a introducir. Ahora, Pablo se encuentra que no solamente Pedro, que es recurrente en esto, Pedro es recurrente en lo que es la negación, en lo que es la hipocresía, en lo que es la desconexión. Ahora también Bernabé
Y hoy tenemos que chequearnos, porque ahí estamos tú y yo. Es lo que hablas con Dios y lo que haces. No hay un hombre santo en la palabra que no haya caído en esto. Aquí tenemos que chequearnos todos, desde el que le habla diariamente, porque la hipocresía de uno arrastra al otro. ¿No ve Pedro cómo arrastró a Bernabé? Tenemos que ser menos enjuiciadores, menos rechazadores, e ir a la palabra de Dios siempre, aprender de Jesús. No hacer alarde de lo mucho que puedas conocer de la palabra, porque te puedes equivocar. O sea, no ser agrandado en esto. Nos encontramos que Jesús dice: guardaos de hacer vuestra justicia. O sea, creyéndome yo muy santo, voy a hacer mi justicia, no la de él, la mía, mostrándola como la de él, de Dios, delante de todos. Yo soy el más santo. Es lo que Jesús está diciendo. Guárdate de eso. Cuidado con eso, Edgar. Pero también me encuentro con otro versículo ahí en el Sermón del Monte. El versículo 16 de Mateo 5. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces le digo al Señor: bueno, Señor, ¿muestro o no muestro? Un versículo me dice que muestre, el 16 del capítulo 5, pero el 1 del 6 dice: no, muestres tu justicia delante de los hombres. ¿Está entendiendo esto? Yo no lo entendía. Porque hay dos posiciones ahí en lo que Jesús habla. Ahora, Jesús habla una cosa hoy y otra mañana. No. La diferencia está en la motivación de lo que yo hago. Lo que yo hago debe ser para glorificar a Dios. Eso es lo que me lleva a mí a marcar la diferencia en mis acciones. O sea, ¿qué me motiva a mí? ¿A quién voy a glorificar? ¿A mi Dios? ¿O voy a darme gloria yo? ¿O voy a darle gloria a alguien? Esa es la diferencia. En lo que yo hago, yo testifico de Jesús. Sencillo. Si no, caigo en hipocresía. Es como que yo aparezca y diga: fui al hospital y evangelicé 10 personas y las 10 personas están transformadas gracias a ese trabajo que hice. ¿Eso es hipocresía? O sea, por los versículos que leemos que Jesús enseña ahí, el 16 del 5 y el 1 del 6, yo debo estar claro a quién glorifico. Ok, me sé
25 versículos para predicar. Yo soy el que me lo sé. Eso es hipocresía. Y el Señor dice, cuídate de eso. No queda ahí. Lo que los hombres te dicen, lo que los hombres te dan. Te pongo un ejemplo. Ahí tú cantas hermosísimo. Sigue cantando así. Que de verdad pareces que fuera la directora del coro de los ángeles arriba en los cielos. Bueno, eso que los hombres te dicen, si llega a permear tu área emocional, y llego después y le doy un regalo, toma ese regalo y tú, oh, qué bien canto. Ya, te fregaste. La Biblia me enseña que esa es tu recompensa. Lo que hiciste no tiene registro arriba, porque tu recompensa ya la recibiste. ¿Está entendiendo esto? Esto tiene que ver con nosotros ahí adentro. Es fuerte. Mejor no me piropees. Que llegue y diga hasta, oye, qué buena palabra oímos hoy. Gloria a Dios. Ya. Oh, ¿has escuchado el pastor? Un oráculo. No, porque entonces la persona, o sea, nosotros los seres humanos, de nada nos crecemos. Tú vas a una casa y tú preguntas, ¿quién hizo este arroz? Y yo, nunca había comido un arroz así. Bueno, ya la persona anda como si levantara pesa. Así somos. Dios no quiere eso. Por eso nos dice, cuidado. Cuidado es como frena. Freno. Que estés consciente de mostrarle a Él. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. No hay otra razón, no hay. Es mostrarle a Él. Su propósito en mí, que se cumpla por Él. Para Él. Eso. Soy el pastor de pastores. No, tú no eres nada. Tú eres un pobre loco que por la gracia de Dios estás ahí. Por su misericordia estás vivo. Pastor, no hable tan feo. No estoy hablando feo. Estoy hablando realidades. Porque nosotros somos mucho de creernos más que el otro. Y a Dios no le gusta eso. Y por eso no tenemos respuesta. Oramos y oramos. Chequemos en la palabra. Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Frenemos ahí. Ya continuamos. ¿Cómo pedí mal, Señor? Pedí detalladamente. Pedí en el nombre de Jesús, con un corazón ahí, chévere. Pero el versículo dice, lo vuelvo a comenzar. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Señor, pero si no lo gasto yo, ¿quién? Y el Señor dice de arriba, así no. Lo dice la palabra, hermanos. Motivaciones incorrectas. Ese es nuestro gran problema. Motivaciones con el pecado. La hipocresía corrompe.
Y por eso es que no hay uno solo. No, el pastor tal, no. También ha caído en hipocresía. El apóstol, no, también. La abuelita aquella que anda con un trapo en la cara, también. Pastor, no juzgue, no estoy juzgando. Solo estoy diciendo que todos los seres humanos batallamos con esto. Y tenemos que estar alineados a la palabra de Dios en la práctica. Porque hay una línea muy delgada. Muy delgada. Entre lo que decimos y hacemos. Si no hay conexión entre lo que dices y haces, estás en hipocresía. ¿Cuántos? En esencia es el pecado de decir una cosa y hacer otra. No levanten la mano, pero ¿cuántos aquí dicen una cosa y hacen otra? No levanten la mano. Los que no le van a levantar. Pero todos lo levantaríamos. En algún momento ha sido así. Y usted dirá, pastor, yo vine a recibir una palabra que me levante. Bueno, levanta la mano pues. Mira, hermanos, todos nosotros debemos estar claros que esto es de todos los días, agarrados con nuestro Señor, tener el tiempo de oración, el tiempo de lectura en la palabra y saber que los ojos del Señor te miran, te oyen, que los ojos de Dios están sobre ti, sus oídos atentos, que Él espera que tú des testimonio, que tú le muestres a Él. Pero resulta que apenas alguien te dice, oye, tú eres el papá de los helados cortando cabello. Sí. Tú eres el mejor trainer que he conocido. Bueno, ya el hombre es así, se pone. Tú eres el mejor pastor. No, hermanos. Gloria a Dios. Le dices a tu esposa, mi amor, qué buena te quedó esta comida. Y ella tiene ahí, gloria a ti, Señor. No, dígame, la mujer empieza, no conseguirás otra como yo. La hipocresía está presente en toda la palabra de Dios. Usted va a conseguir por todas partes. Es el pecado que Dios ataca con más vehemencia en toda la palabra. Jesús confrontó a los fariseos. Les dijo hipócritas, pero no una vez, unas cuantas veces oyó. Y ellos tenían varios grupos, los fariseos, sí, con varias características. Les nombro varios. Ellos tenían un grupo de hombros, como a mí que de mover los hombros, así se llamaban. Tenían otro grupo que se llamaba espera un poco. El espera un poco es como el lunes comienzo con la dieta. Espera un poco. El de posponer. También tenían otro grupo los fariseos llamado los cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque caminaban mirando hacia abajo para no ver las mujeres y no pecar. Incluso habían unos radicales cabeza para abajo que también andaban con la mano así. ¿Por qué? Porque no se querían contaminar mirando.
Seguro eran los más mirones. Habían otros que se llamaban, o los llamaban, los del miedo. Todo lo hacían en un miedo, en un terror a Dios, pero se equivocaban igual. También había un pequeño grupo que amaba a Dios, pero se distorsionó en el tiempo. De estos fariseos, Jesús dice en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, o sea, lo que los fariseos mandaran que guardara, dice él, guardarlo y hacerlo. Mas no lo hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, en la práctica ellos estaban reprobados. Hermanos, la iglesia hoy, ¿cómo estamos en la práctica? En la palabra que oímos y movemos la cabeza. Bueno, ¿cómo estamos en la práctica? Pedro también dijo: Señor, yo nunca te voy a dejar. Yo estoy dispuesto a lo que sea por ti. Pedro dijo y no hizo. O hizo diferente a lo que dijo. Ahora, en el capítulo 6, Jesús usa 3 ilustraciones. Una, las ofrendas. Otra, la oración. Y otra, el ayuno. Eso está en los primeros 18 versículos del capítulo 6. Y usted dirá: pastor, pero eso tiene que ver conmigo. Yo estoy chequeando. Ofrenda yo doy, oración yo oro, y ayuno me lanzo mis ayunos por ahí. Usted puede pensar que quizás no tiene que ver contigo. Bueno, quizás no, pues, así de anteojito. Pero todo en la palabra de Dios, todo tiene que ver conmigo. Tiene que ver con nosotros. No pensemos que esto es para el otro. ¿Alguna vez, te contesta solito, alguna vez tú has condenado el pecado de alguien? Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y para quién es eso, pastor? Para todos. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Por qué vemos allá y no vemos aquí? Aquí puede haber alguna persona pensando: sí, aquella mujer es así. Todo lo que el pastor está diciendo, como quisiera tenerla aquí para meterle un codazo. O está pensando en alguien que está lejos. Hoy, lástima que se fue por allá, para que hubiera oído hoy. O sea, vemos allá. ¿Y por qué no vemos aquí?
Eso es contigo. Eso es conmigo. Mire cómo lo dice Jesús en Mateo 7:5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás mejor, verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es con todos nosotros. El llamado de Dios es a autoexaminarnos. El pecado que yo condeno en otra persona puede ser mi pecado. Esto no es solo hipocresía, es también el orgullo, porque la hipocresía y el orgullo van de la mano. ¿Quiere un ejemplo? ¿Usted ha oído hablar de los hijos del trueno en la Biblia? Son dos hermanitos, Juancito y Jacobito, hijos de Salomé. Ellos están al lado de Jesús. Y ellos tenían una petición chiquitica, una peticioncita. Jesús puede sentársela allá y yo aquí, a tu derecha y a tu izquierda. Jesús ni les contesta en el primer momento. Entonces llamaron a mami. Mamita, tú que estás ahí cerca de Jesús también, pídele. Dígale, anda mamita. Y Salomé fue. Salomé. Y pidió que sus hijos se sentaran a la derecha y a la izquierda. Claro que Jesús no les iba a conceder esto. Pero ¿cómo crees tú que estaban los otros discípulos? Indignados. ¿Por qué? Porque ellos querían lo mismo. Ay, ¿cómo se le ocurre a estos pedir semejante cosa que están pidiendo? Porque ellos también querían sentarse a la izquierda y a la derecha. El ser humano es así, hermanos. Ay, ¿cómo el pastor lo va a poner a él ahí? Y yo, que tengo más tiempo aquí, que me he comido puras verdes, nunca llega una madurita. Tanto que yo quiero predicar, tanto que yo quiero cantar y ponen a ella. Así somos, hermanos. Eso es una lucha que tenemos nosotros constantemente. Claro, yo no voy a cargar un aviso aquí de hipócrita. Tengo que meterme con el Señor todos los días. Debemos entender la vida cristiana. El problema es la diferencia entre lo externo y lo interno. Ese es el problema, lo que está adentro.
no lo manifestamos afuera. Se manifiesta otra cosa. Las personas viven en apariencia con la alabanza. Vamos con la alabanza. La alabanza es el ritmo. Es el ritmo. O sea, aplicamos lo que cantamos. Hermanos, a veces no sabemos lo que cantamos. Disociación hay. Desconexión. Nos movemos bien. Ahí va. Y dale la canción. Y nos movemos bien. Y algunos dan la vueltica. Pero cantamos con el corazón. Creemos lo que estamos cantando. Lo vivimos. ¿Te das cuenta que esto tiene que ver con todos? En todo. O sea, ¿estamos viviendo lo que cantamos? Si es sí, gloria a Dios. Creemos. Cuando levantamos nuestra mano, nuestro corazón está levantado al Señor en adoración. Arrodillamos nuestro corazón. Son preguntas que el Señor quiere una respuesta genuina. Pero más que palabras, el Señor quiere tu práctica. La práctica en nosotros. Los judíos eran de sacrificio. Correctamente, esos sacrificios eran correctos. Mira lo que Dios dice de esto, de esos sacrificios. Isaías capítulo 1. En el versículo 11 dice: hastiado estoy de holocaustos. Hastiados hasta aquí. Holocausto es sacrificio, ofrendas. Él dice ahí ofrendas vanas. Versículo 13 dice: el incienso me es abominación. Hermanos, el incienso es lo que daba olor. Tu alabanza tiene olor. Al Señor le era abominable ya el olor que salía de las ofrendas de Israel. Versículo 14 dice: vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Le está diciendo Dios. Así comparte de la iglesia hoy. El pueblo de Dios debe chequearse. Debemos ver ahí. Ahí había en Isaías 1 una disociación. Claramente hay una desconexión del pueblo con Dios. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba ofrendando desconectados, haciendo lo correcto incorrectamente. No podemos seguir así. Del huérfano no te ocupas, me dice ahí. De la viuda te da igual, no le prestas atención. Dios se refiere en su palabra es a la justicia social. Justicia social. Claro, de Dios en mí su justicia y mi comportamiento tiene que ir para ayudar al huérfano, a la viuda, al que está enfermo en un hospital, al que no conoce de Cristo.
Hay una separación entre lo que le decimos a Dios y lo que hacemos. Una separación. Debemos chequearnos a diario. ¿Por qué? Porque diariamente nosotros adoramos a Dios. Hay una adoración del hombre a Dios diariamente. Y debemos nosotros ir a la santidad de Dios. Pero así no se puede, hermanos. ¿Por qué? El Señor dice ahí: agotaron mi paciencia. Y alguien me dijera: pastor, es Antiguo Testamento, es Biblia. Tenemos que chequearnos hoy, hermanos. Nosotros no podemos ser light en estas cosas. A nosotros nos debe doler el prójimo. Ese es el mensaje de Jesús ahí. El pecado más practicado es la hipocresía. Todos nosotros batallamos con esto. Esto no es juego. Lo que Dios más atacaba ayer, Él demandaba en el pueblo santidad. Lo que Dios más atacaba ayer está hoy: la hipocresía. Y Dios demanda en el pueblo hoy santidad. Su pueblo es la iglesia hoy, o la iglesia es su pueblo. Hermanos, vivimos pendientes de cualquier otra cosa. Santidad quiere Dios en su pueblo, en su iglesia. Y la santidad no es en 4 paredes. Cuéntalas: 1, 2, 3, 4. No es en 4 paredes los domingos. Pero ¿cómo estamos nosotros en la obediencia a la palabra de Dios? Dice la Biblia: si obedeces, comerás lo mejor de la tierra. ¿Estás comiendo lo mejor? ¿Estás obedeciendo? Esto es entre tú y Dios. Tú y Dios. Aquí no es que el uno es más que otro. No, Señor. Esto es personal, tú con Dios. ¿Cómo estamos nosotros en la obediencia a nuestro Señor y su palabra? Nuestra relación íntima con Dios no puede ser religiosidad externa. No puede ser. El que sirve a Dios primero, hoy, aquí, y afuera mañana, otras cosas. Afuera mañana, ¿cómo somos? Y lo que predicamos, ¿está Dios en lo que haces? Esta es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Está Dios en eso que tú haces? Hoy es domingo. ¿Le vas a mostrar a Él el lunes? ¿Se verá en ti Cristo el lunes? Y alguien dijera: pastor, pero en mi trabajo. ¿En tu trabajo? Pero tengo un trabajo muy exigente. La pregunta no es si es exigente o no. La pregunta es: ¿mostrarás a Cristo mañana? Porque si no mostramos a Cristo mañana, estaríamos en hipocresía. Mira, hermanos, claro que hay que trabajar, porque el que no trabaje no come. Pero en donde tú trabajas,
Si tu prioridad es hacer una buena venta, porque necesitas ese dinero y nada más, estás en hipocresía. Porque todos nosotros vivimos por la gracia de Dios, por su misericordia, en la provisión de Él, en la visión de Él. Y hay un llamado a aquel que es su iglesia, el que es hijo de Dios. Y claro que sí, tú tienes que prestar el servicio, vender tu producto, hacer el trabajo para el que te contrataron. Pero eres un hijo de Dios que le vas a mostrar a Él. En mi trabajo, en tu trabajo, ¿en dónde más? O sea, el Señor espera que nosotros, así como hablamos de la vino tinto, o como hablas, no sé, de cualquier otra cosa. Hablamos nosotros, mi esposo y yo hablamos mucho del nieto. Pero más tenemos que hablar de Cristo. ¿Lo tenemos claro? Cuando mi equipo gana, ay hermano, a mí me gusta más el fútbol que la comida, pero más me gusta la palabra de Dios. Entonces, no, pero es que es mi trabajo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis sus virtudes, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, estábamos en tinieblas y fuimos traídos a la luz. ¿Para qué? Para vender un producto. El producto es secundario. No te va a faltar la provisión. Pero yo fui traído de allá para acá para anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Pastor, esos son solamente los predicadores. Oye, pero tú eres un talmín de tu rabí. Tú eres un discípulo de Cristo. Esa es la enseñanza ahí en el versículo 1. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación tuya? No puede haber un corazón convertido al Señor con una mente pagana. No puede haber. Éxito aquí en lo que estoy haciendo y en el reino. Tengo las mejores ventas, las mejores cosas aquí. Esa es mi productividad. Ajá, y en el reino de Dios, doble estándar es hipocresía. Y alguien tiene que decirlo. Hermanos, la palabra de Dios es una espada de dos filos. O sea, no tiene un lugar quizás que no me corte. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto. Me va a cortar, pero que me corte un pedacito y ahí pueda yo corregir. Todos somos tratados, porque un predicador conozca la palabra no quiere decir la palabra lo va a tratar. Esto es para todos. Para todos. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cómo vives? ¿Como creyente? ¿Cómo? Miqueas 6:8 dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. 3 cosas.
Dios no quiere a un pueblo injusto. Que estemos en injusticia. La iglesia, Dios no quiere eso. Porque tenemos su justicia. Aprendamos de Jesús. Dios quiere corazones rendidos a Él. Puedes conocer mucho de Biblia, pero ¿la practicamos? Esto es adentro y afuera. Adentro conozco muchísimo de palabra. Y afuera, ¿cuál es mi comportamiento? Seguimos a Jesús. Tenemos al Espíritu Santo. Y glorificamos al Padre. ¿Cómo? El Señor quiere en ti que seas como Él. Somos discípulos de Jesús, talmidines. Debemos ser como Él. Claro, nos falta mucho, pero debemos ser como Él. ¿Cómo? En justicia, como Él. En misericordia, amando. La misericordia es amar al prójimo. Y humilde. Porque el humilde es el que se humilla ante el Señor. ¿Y sabes cómo se llama esto? Fidelidad. Cuando la justicia de Dios está en ti. Cuando la misericordia de Dios está en ti. Cuando la humildad que nuestro Señor quiere está en ti. Fidelidad a Él. Y entonces, cuando oímos a Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces ahí entendemos que lo que a mí me motiva es la gloria a mi Señor, que todo lo hago por Él y para Él. Dios quiere eso en nosotros.